Bueno, aquí teníamos el juego que estaba incompleto de las preguntas, ¿no?, que iban pasando, y yo tengo una versión que no estaba funcionando, que se nos quedó a medias, pero que todavía no estaba hecha la parte del marcador, y hay algunas cosillas como que ahora se están viendo las preguntas y no deberían. Pero luego creo que, por ejemplo, el contador de tiempo sí estaba bien, y cuando llega al final del tiempo está pasando solo a la siguiente pregunta, ¿vale? Eso es un comportamiento que está correcto. Y luego si yo elijo una y le doy la siguiente, también pasa. Esos dos comportamientos sí que están bien implementados. De hecho, si paso la pregunta, pues se reinicia el contador de tiempo. Bueno, entonces esa parte lo que no tiene todavía es ningún tipo de test. Tenemos el código que nos había quedado en ese punto y ya teníamos armados los tests con Jest, ¿vale? Que lo que hacían era cargar nuestro template, lo vimos el otro día, y arrancar la aplicación. Y por ahora yo había hecho un primer test que comprobaba que el markup estaba, y nos habíamos quedado con que el tema de responder una pregunta. ¿Qué pasa como yo respondo? Entonces, como nuestro código ahora mismo está usando un patrón módulo para definir una función global application que luego está publicando solamente una función, la función start. Todo el resto de cosas son privadas. La función start está aquí, lo que hace es suscribirse a los eventos de los botones, y también está llamando al supuesto backend, ¿vale?, para que devuelva unos datos, y luego esos datos los está asignando aquí en variable questions, que es una variable de estado de nuestra aplicación. En este caso es un array. Bien, entonces lo único público que hay es start. Entonces, aunque yo quisiera poder testear de manera directa funciones que tengo aquí, que a lo mejor me interesaría poder testar, tal como está hecho el programa no puedo, porque no son accesibles dentro de los tests, ¿no? Si yo me voy al spec, pues ahí lo que veo es que no son accesibles. ¿Vale? Entonces, cuando te pasa esto, que tienes una aplicación donde no tienes posibilidad de acceder ahí a testear, porque lo único que ves es el objeto app, que solo tiene una función start, esto sería un código que le llamamos legacy porque está hecho pero no tiene test. Una definición de legacy code o código legado es que no tiene test. Y claro, si te quieres poner a refactorizarlo, mejorarlo, o tienes que ampliar la funcionalidad, pues el no tener test es un problema. Y lo ideal es hacerle algunos tests, por lo menos que te asegures que lo que vas a estar tocando no se rompe. Que mínimamente hay una funcionalidad que, por lo menos para el caso bueno, la aplicación sigue funcionando. Y eso... Pero, Carlos, una pregunta, porque se le llama legacy a cuando tú no puedes acceder al código para hacer el test o cuando no tiene test. Directamente cuando no tiene test. Es una Vale, de las definiciones de código legacy. ok. Entonces, como aquí no tiene ningún test, pues la forma, en principio, la única que tendríamos sería a través de la interfaz de usuario, que es lo que sí podemos probar. Vale, entonces hay varias formas de hacerlo. Tiene, como aquí estamos montando esto con JS-DOM, que es lo que ya viene con Jest, y entonces estamos cargando nuestra template que está aquí en este body, y le estoy poniendo al documento, le estoy poniendo ese HTML, y a partir de ahí arranco la aplicación. Aquí estos test entonces están usando el DOM virtual que me provee JS-DOM. No están usando un browser de verdad. Y eso pues tiene sus pros y sus contras. El beneficio es que los test son más rápidos, porque no tengo que cargar Chrome ni Firefox para tirar mi prueba. Y la contra es que como no es del todo real, pues hay ciertas cosas que podrían no funcionar exactamente igual. Y luego tienes cosas como limitaciones, ¿no? Si yo quisiera suscribirme a un evento de que algún elemento del DOM ha cambiado, que de repente tiene hijos y antes no tenía, por ejemplo, un div, se le han insertado nodos, pues eso en un browser de verdad sí que hay una API, que es el Mutation Observer, creo que se llama, que sí que te puedes suscribir y entonces te avisa, y a la hora de testear, pues sí podrías, pero aquí con JS-DOM es limitado, ese tipo de cosas no las puedes hacer. Entonces hay varios tipos de test. Puedes hacer
uno que use un browser de verdad, y esto se hace con Selenium. Entonces tenía preparado por aquí enseñaros cómo se hace eso levantando un Chrome de verdad y haciendo un test. En este caso estaba usando Nightwatch, que es una herramienta que hay que usa Selenium, o usa esto, en este caso usa Chrome Driver directamente, que lo que hace es programar lo que harías con un browser, pero programáticamente lo hace con JavaScript. Entonces tú recibes una instancia de un browser, vas a una URL y aquí este Nightwatch te da una API para tú poder hacer clic en botones y un montón de cosas, ¿no? Ver si los elementos del DOM tienen tal cosa. Cuando ejecutas esto, pues te levanta un Chrome de verdad y tú ves cómo Chrome se va moviendo y clicando y rellenando formulario, lo que sea que le tengas que decir al test, lo hace de verdad en un Chrome. Entonces, estos tests son de extremo a extremo porque de verdad abren un navegador y acceden a tu aplicación tal cual lo haría un usuario, ¿vale? Y es lo que lo veremos mañana, es lo que hacemos cuando la web es totalmente imposible de testear, vamos, de que no tenemos ninguna forma de hacer al JavaScript, por ejemplo, o no tenemos ni idea de cómo va, pero sí a nivel de usuario sí que sabemos testear cosas, ¿vale? Esto lo veremos mañana con detenimiento. Ahora quería probarlo más a un nivel no tan end-to-end, sino donde podemos usar un DOM de mentira o incluso vamos a poder cambiar un pelín el código, o sea, vamos a tener que cambiarlo un poquito para que puedan ser testables cosas que ahora mismo no lo son. Pero el problema de testear a través de la interfaz de usuario es que los tests son mucho más complejos y que son más frágiles, ¿vale? Si mañana cambias el ID, por ejemplo, de este botón, pues ya este test no lo va a encontrar. Luego tienes temas de asincronía, de que si entre una operación y otra, yo por ejemplo voy al servidor, me traigo datos y tengo que esperar que se pinten, todo eso hace que mi test no se pueda ejecutar secuencialmente, sino que tenga que esperar que haya una respuesta o que haya un evento para poder así pintar. Eso nos pasa ya aquí, en el tema este de que yo estoy poniéndole una plantilla al document, como esta función loadTemplate usa la función de JavaScript del módulo FS, ¿vale? Estoy requiriendo el módulo FS aquí. Y el módulo FS te lee un fichero que está en el disco, pero lo lee de manera síncrona. Tú le dices cuál es el fichero, le dices cómo está codificado y luego le pasas un callback que es el que te va a ejecutar cuando haya podido leer el fichero o bien si hay algún error, pues por ejemplo porque no encuentra el fichero, ¿vale? Entonces, eso es asíncrono porque JavaScript en el backend dentro de Node, vamos, que es donde se está ejecutando esto con Jest, no paraliza la ejecución en una línea, sino que las líneas siempre se siguen ejecutando y aquello que pueda tardar, que pueda ralentizar, pues va en un callback y se ejecuta en otro momento cuando la máquina pueda, que por eso se llama que es asíncrono, y cuando eso ocurra, pues se ejecutará el callback y te lo llamará, ¿no? Entonces ya, si os fijáis, en este momento, cuando yo arranco mi test, ya tengo que estar haciendo algo que es asíncrono, que es la carga de la plantilla. Entonces, para eso, las herramientas de test te proveen la capacidad de que tus tests esperen. O sea, yo no quiero que este bloque it me lo ejecute hasta que de verdad no haya cargado la plantilla. Y eso te lo dan si tú a los callbacks que le pasas en el before each o en el it, en vez de pasarle un function sin más, si defines que tiene un argumento, le puedes llamar como quieras, pero es muy típico llamarle don. Cuando detecta que tiene un argumento, se espera hasta que tú invoques ese argumento. O sea, lo que te pasan ahí básicamente es una función. El framework te pasa una función que es que le indiques que ya terminó lo que tú querías que ocurriese y a partir de ahí se ejecuta. Si no ocurre nunca el don, si yo por ejemplo defino este argumento y aquí no le llamo, pues cuando lanzo el test va a durar 5 o 6 segundos, lo que te ha configurado por defecto, y después va a dar un timeout. Va a decir, oye, que esto no lo puedo yo ejecutar. Si lo pongo por aquí y lanzo el test, se va a quedar un rato porque tiene que esperar a que dé timeout y luego me dará un error diciendo, mira, se esperaba que esto fuera, en algún momento se tenía que ejecutar, alguien tenía que llamar a Don porque lo has puesto ahí como argumento, pero nadie le está llamando. ¿Veis que ha tardado bastante? De hecho, estaba tardado 5 segundos. Y entonces dice, el async callback no se ha invocado dentro de los 5 segundos de timeout que se especifica por defecto en Jest el timeout.
Entonces, si no necesitas que sea asíncrono, como aquí, no pones ningún DON. No, aquí veis que no pone DON, ni aquí tampoco. Si necesitas esperar, le indicas el argumento DON y aquí le llamas. Entonces, de esa manera, como load template acepta un callback también, que es cuando ya me venga, entonces aquí digo, bueno, pues ya me viene el texto de la plantilla, ya habrá cargado, ya le pongo al document, le pongo ese template y a partir de ahí arranco mi aplicación. Si mi aplicación tuviera que hacer cosas también asíncronas y en algún momento avisarme, pues igual tendría que poner un function ahí y el DON llamarle dentro. Entonces todo esto, como veis, complica muchísimo el tema del testing. Hace que sea mucho más difícil de entender. Luego con ECMAScript, no sé si fue en el 7 o en el 8, introdujeron el async y el await, que hacen que el código se lea más fácil aunque sea asíncrono, porque lo vuelves a leer línea por línea, aunque en verdad sea asíncrono. Y eso lo veremos también, pero un poquito más adelante. Pero bueno, hay veces que no te queda más remedio que hacerlo así, ¿no? Entonces, volviendo a lo que queríamos testar, estábamos clicando el botón de empezar partida, después estábamos eligiendo la primera pregunta y después le estábamos dando al botón de siguiente pregunta. Y ahí lo único que podemos testear es que donde cargan las preguntas me habrá pintado la segunda pregunta, ¿no? Entonces yo me tendría que venir aquí al juego, va a recargar. Empieza la primera vez cuál es la capital de Zambia, ¿vale? Yo respondo cualquier cosa ahí. Y la segunda cuál es el nombre completo de Freud, ¿no? Entonces puedo pinchar aquí, question title con ID 3. O sea que tiene que haber un class question title con un ID. Podría comprobar eso, que el question title es un ID 3. Por ejemplo, significaría que ha avanzado de pregunta. Yo podría venir aquí y digo... vosotros lo llamáis así, ¿no? Creo que ponía question title, deja ver. No, con doble guión también, ¿no? Esto me voy a quedar con el primero. Y entonces lo que tengo que poner en el spec es que question title tiene que tener un ID que sea igual a 3, habíamos dicho. Sí. Una cosa que cuando son test a través de la vista, para comprobar que han habido cambios, a veces testeo una precondición. Por ejemplo, digo, mira, antes de que yo haga todo esto, el question title no debe ser igual a 3. De hecho, incluso se lo puedo hacer cuando empiezo ya a jugar la partida. ¿Vale? Digo, no tiene que ser igual a 3 y después cuando hago el clic, sí debería ser igual a 3. Entonces, voy a pasar los test ahí. Y en ese punto al menos es indefinido el elemento. Algo no estoy haciendo bien. ¿Vale? Cuando hago el query selector, por question title no me lo está encontrando. Entonces seguramente es cuando después de que haga clic para empezar a jugar, a lo mejor es que hasta ese momento no está el elemento por ahí. O no tiene esa clase. Porque te lo pinta cuando... Aquí sigue siendo indefinido question title. Vamos a ver, algo estoy haciendo mal. Con este class. Punto delante. ¿Eh? Claro. No sé por qué hay un punto ahí. No te oigo, Jorge, tan bajito que no te entiendo. Ah, vale, perdona, que no tenía esto puesto. Que creo que cuando lo estabas haciendo el get element, le estabas poniendo un punto delante. ¿Vuelve al otro lado? Pero con query selector no es así. Sí. O sea, vale. O sea, el punto ese tiene que ir ahí, en la declaración de question title. Si le pongo query selector, sí, ¿no? ¿Pero es un ID o es una clase? Es clase. Ah, ya.
A ver, Sí. pero igual Es query selector. no, pero igual puedes seleccionar en vez de por la clase, por el ID directamente. Query selector. Porque solo coge el primero. ¿Sabes? Probablemente esto sea porque JSDOM no implementa bien el query selector o algo así, ¿vale? Son más limitaciones. Si en lugar de simplemente hacer eso, ponlo aquí. Es el título de la prueba, entonces solo me interesa uno. Mira, parece que hay un issue que no sé si estará abierto o cerrado. Vale, podría ser un problema con JS-DOM. Es otro de los inconvenientes que te encuentras cuando usas un DOM que no es de verdad el que tiene que ser. Si estuviéramos testando con Selenium, ¿vale? Con Nightwatch, no tendríamos este problema. Entonces voy a buscarme un selector. Bueno, eso sería... va a ser varias cosas. Idealmente para testear, esto es importante. No cambiamos el código de pros, ¿eh? Carlos, una cosilla. Claro, da igual, porque query Hay selector. muchas veces a la página. Hola. Si me hablas tú, Anita, sí, pero que no hable nadie más, porfa. Vale, a ver, nosotros creemos que cuando haces un document.querySelector nunca hay un array. Para que puedas coger el primer elemento de un array de querySelector tiene que ser querySelector all. Si no, no hace falta que pongas el corchete y el cero. Pensamos. Porque directamente coge el primero. Query selector te coge el primero, bien visto. Pero entonces ya. Pero ahora sí, ahora te lo Ahora te así. Muy bien. Ahora sí hemos avanzado. ¿Vale? Muy bien. Tienes tu razón y JSDOM sí que lo implementa. Entonces, fíjate que yo estaba comparando un 3 con un 3 como string, pero eso tiene arreglo. Eso simplemente que como aquí lo que va es un string, le pongo un 3 y aquí le pongo un 3. Vale, y ahí tenemos un test por fin en verde. Pues gracias por los selector. Entonces, este test, el problema que tiene es que es bastante difícil de entender y también es bastante frágil, ¿sabes? Si cambia cualquier elemento de la interfaz, se nos va a ir. Incluso si cambia el elemento de la pregunta, el ID, pues también se nos va a romper el test. Entonces, son test que hacen normalmente para poder empezar a hacer cambios en el código, pero que luego los usas como un andamio durante un tiempo y luego intentas cambiar el código, refactorizarlo para que se deje testear algo mejor y hagas unos tests que sean más entendibles y más mantenibles que esto, ¿vale? Entonces, como primer paso, este tipo de cosas, pues no te suele quedar más remedio que poner este andamio, ¿vale? Es como poner la pintura, la cinta de papel en rodapiés para que no se llene de pintura. Tienes que hacer un poquito de trabajo previo y que yo sé que seguro que os encanta la pintura de las paredes. Entonces ahí tenemos un test que pasa de preguntas. Se podría expresar un poquito mejor, ¿vale? Porque un 3 ahí literal, pues a saber, ¿no? Porque me tiene que dar exactamente un 3. Entonces, esa parte la podemos trabajar primero. El tema de los IDs de las preguntas, igual podríamos exponer nuestro objeto de questions. Ahora que tengo esto hecho, quizá puedo cambiar un poquitín el código. Porque si os fijáis en el getQuestion, que como todavía no estamos llamando al API, las preguntas las tiene por aquí en server data. Pues una de las cosas que se me ocurre es que si este server data lo pudiéramos exponer desde fuera, puesto que de momento no estamos llamando al servidor, ese truquillo nos iba a servir para poder jugar con las preguntas dentro de los tests. Entonces, podríamos tenerlo por aquí fuera. Entonces le quitaríamos el bar aquí, ¿vale? Para que se refiera al que está allí fuera. Y aquí podríamos decir server data es server data o el array. Entonces, bueno, para que haga esto, arriba le voy a poner que es null, ¿vale?
que existe la variable pero que vale null, podría haberlo dejado sin inicializar. Y con esta sintaxis me va a decir, bueno, pues si tuviera ser data algo, úsalo, y si no usa este array. Y entonces ahora podemos crearnos un metodillo por aquí que lo que haga es coger nuestro server data que está por ahí arriba y asignarle esos datos. ¿Vale? Estamos cambiando un poquito el código para que dentro de nuestros test nosotros podamos decirle cuáles son los datos del servidor. Entonces, porque estaríamos subescribiendo nuestra variable de estado que está aquí dentro con el dato que nos pasan. Y cuando luego llega a la función esta que hace la supuesta llamada al servidor, que todavía no está haciendo, cogería esta variable como lo que le hayamos pasado, ¿no? Entonces podríamos tener nosotros nuestros ideas de preguntas, que podrían ser 2 preguntas y lo tendríamos, por ejemplo, en el test, y ya no sería tan frágil. Nosotros podríamos definirlo por aquí arriba. Imagínate. Vale, tenemos nuestro questions por ahí. Tengo la primera pregunta y la segunda. Y ahora, si cuando arranco la aplicación, cuando hago el start, pues lo primero que podría hacer aquí es coger app y decirle set server data y pasarle mis preguntas aquí, questions. Entonces, si no me equivoco, cuando empezamos a jugar, ya le pone la primera pregunta. Le deja puesta la primera cuando pasamos. Fíjate que ahora no sé por qué el ID estaba haciendo el 3 en vez del 2. Carlos, pero no pinta las preguntas hasta que tú no le das a start. Así que aunque tenga la información metida ahí, no va a hacer nada. O sea, desencadena el pintar el render question el botón no está. Ok, sí, pero al estar ya le llamo yo aquí. Sí, pero me refiero que con app.setRedDataQuestions no se va a pintar ninguna pregunta. No, pero se van a cambiar. No, simplemente es Esto es lo que tendría que hacer, es que tendría que llamarle antes de start, porque la función start ya coge los datos del servidor. Vale, cuando viene start, que está por aquí arriba, start ya está llamando a este getQuestions y ya setea eso ahí. Tengo que setear los datos antes de que llame a eso, ¿vale? Y ahora después yo le clico el botón Start y ya empieza a funcionar. No entiendo, Estela, lo que quieres decir. No, que había entendido que lo que acababas de hacer era para que según entraras al juego estuviera pintada alguna pregunta. No, yo ahora mismo no quiero alterar el comportamiento de la aplicación. Solamente es un cambio para que me deje testar de una manera un poquito más intuitiva y menos frágil. Vale, por ejemplo, si yo clico aquí, cuando empiezo la pregunta, yo esperaría que esto, el ID que tuviese fuera question de 0.id. Porque mis questions aquí tienen un elemento 0 y el ID tiene un 1. ¿Veis? Ahora ya no tengo que poner un número al azar, sino que puedo decir que cuando arranca el juego, la pregunta que debería estar ahí es la que tiene el ID 1. Y cuando paso a la siguiente pregunta, yo entiendo que lo que tendría que tener es el elemento 1. Tendría que haber en el ID. No sé por qué antes daba un 3. Voy a lanzar este test. Porque antes era una... Pero porque era el de la respuesta, ¿no? ¿Ves? Me está comparando aquí el 1 con el 2. Bueno, aparte que lo tengo que convertir a número. Pero no sé por qué cuando empiezas a jugar la partida, está avanzando a la siguiente pregunta. Pero igual es porque la array y los IDs empiezan por 1. Claro, por si el ID empieza, Claro, por 0. no por 1.
Porque la ID empieza por 1. En el array de 0. En vez de 0. Sí, el array de 0 es el ID 1 y además está igual en el código de producción. Y el elemento 1 es un ID 2. Y eso A ver, está espera bien. un momento. Bueno, los IDs que tenga esto da igual. Yo aquí podría tener un 10 y aquí un 11. Arranca la aplicación, Carlos. Creo que cuántos años tiene María nunca se ve en la pantalla, creo. Tenemos O sea, un como que carga por detrás y arranca en la segunda, creo. Question title está vacío. Cuando le doy a empezar a jugar, ¿Lo ves? Carga la segunda pregunta. salta directamente a la segunda. Pues mira, eso es un bug que hemos encontrado en la aplicación intentando testarla. Un segundito. Perdón. Entonces tenemos un bug en la aplicación que hemos encontrado testando. Eso está bien, ¿no? Sí, Te podemos mirar el código a ver por qué puede ser que esté pasando de que cuando yo hago un start... Sí, todavía... El get question lo tienes antes del start. No debería ser después. ¿Dónde? ¿Qué question? En el test. Arriba de todo. ¿Dónde? Dime el número de línea. El before it. Perdón, ahí. El set server data no es que está dentro del start, entonces primero pones el set server data y luego el start. Puedes sobreescribir el array de datos antes de que llame a start. Entonces, tú quieres que sea 46 en el 47 y 47 en 46. ¿Cómo? ¿Qué has dicho, Carlos? Que yo necesito darle esos datos antes de que haga start porque ahí es donde los consume. Claro. Pero start no es el del botón start, ¿no? ¿O sí? No. Ese start es esta función de aquí. Pero que ahí está dentro. Claro, por eso antes de que se llame yo ya tengo previsto lo que le quiero enchufar. Vale, sí. Pero Claro, si lo hago después no va a servir para nada porque va a haberlo llamado antes. Vale, sí. Pero con Start Game no tiene que tener que incremente en 1 el... Claro, se ve que en Start Game lo que está haciendo por aquí es cargar la siguiente pregunta, ¿no? Sí, eso le sobra. Que está yendo a la siguiente pregunta cuando en realidad el question index, esto es porque seguramente tal como está el juego, el question index debería ser un -1. Vamos a ver si esto lo arregla, ¿vale? Esto, como tengo un test que dice lo que tendría que hacer, si el test está verde ahora es que habíamos arreglado el código. Y realmente casi lo tengo, ¿vale? Porque lo que tengo que hacer es convertir esto en un string. Entonces podríamos hacer eso de que esto lo compare. Este sería pasarlo el número, ¿vale? Puedo coger el número este. A ver, este es un número ya, perdón. Tengo que ponerlo en otro sitio. ¿O es tu string? También. Entonces este tiene que ser un número. Este también. Y ahora el test, si pasa, es que ya hemos arreglado un bug en la aplicación. Sigue siendo string. Claro. Sí, es que es al revés. El question title es el que está haciendo un string. Lo pasamos los dos a número y así no nos liamos. Debería ser un número. Una idea normalmente es un número, ¿no? A la hora de comparar cosas, es importante.
Ahí está, ahí tenemos el test pasando. Lo que quieras. Bueno, pues fijaos que intentando testar automáticamente hemos descubierto un bug en la aplicación que yo no sabía que estaba. Preguntando. ¿Vale? De hecho, no me cuadraba el comportamiento, era cuando iba a la última pregunta, se quedaba un poco como que no me la pintaba y saltaba otra vez a la primera. Bueno, eso lo sigue haciendo, eso sigue habiendo un bug cuando termina el juego y se vuelve al principio. Vale, pues ahí tenemos esa parte resuelta. Entonces, fijaos que eso lo hemos hecho sin tener que depender del conjunto de datos que nosotros no tenemos acceso a ellos, que estaban por dentro de la aplicación. Y lo que hemos, digamos que hemos expuesto un punto de entrada de datos desde los test para poder simular cuáles serían los datos. Y lo hemos hecho cambiando un poquito el código de producción para meter la simulación de los datos que vienen del servidor, llamándole antes y luego terminando aquí el test. ¿Dudas? Pero, Carlos, y poner un -1 ahí, eso no es como que va en contra de los principios de diseño. Es decir, no es algo que tú ya sabes y por eso lo estás usando. Que otra persona que lee el código no tiene por qué saber que un -1 es una trampa, ¿no? Sí, ahí el -1 y el 0 son igual de mágicos. El 0 igualmente era bastante mágico. Aquí lo que habría que refactorizar un poco el código para darle un poco más sentido a esto. Ya haciendo una función que solo incrementar ese número y usándolas en el otro botón. De alguna manera ocultándolo de aquí, ¿sabes? No tiene mucho sentido que o en una función tan global de la aplicación veas algo que es tan de bajo nivel. Entonces, si tuviéramos un módulo dentro de esta aplicación que se encargara de las preguntas, al menos desde aquí fuera no verías eso. Solo cuando entrases a ese módulo te darías cuenta que está usando un índice. No. Y, o sea, a nivel de diseño, claro que ahora mismo el diseño no es el mejor que hay, pero que entre un -1 y un 0 tampoco hay mucha diferencia. Muchas veces el -1, el 0 y el 1 no se consideran necesariamente números mágicos porque son muy usados en funciones que intentan, así de bajo nivel, que te intentan encriptar significado de valores. Por ejemplo, cuando comparas strings, hay funciones que te devuelven -1 o +1 o 0, son como sean, ¿no? De todas maneras, no es el mejor diseño posible. Sobre el test y cómo hemos testeado, ¿tenéis alguna duda? Yo sí puedes enseñar, porfa, en el min.js el return. En el return del patrón módulo aquí lo que estamos haciendo es poner una función nueva que simplemente nos permite alterar la variable de estado de nuestra aplicación que se llama server data. Pero realmente con solamente declararlo ya o sea, no necesitas pasarle nada a esa función. ¿Cómo lo haríamos si no? Con declarar set server data ya te funciona. No tienes que decirle que server data es igual a data para al menos pasar el test, porque ya lo tienes en el split JS puesto las cuestiones. Aquí en el de producción. Claro, pero yo no quiero depender de cómo están los datos aquí. Por eso, entonces no necesitas pasarlos en el return. Cuando tú estás declarando la función set server data, pues sencillamente, ¿sabes? No necesitas la línea 156 para que ni tan siquiera declarar data en la función para que te pase el test. Porque ya lo sabes. Sí, pero porque yo de fuera sé cómo están por dentro las preguntas, pero yo en mis test no quiero saber eso. Entonces, porque sé yo que aquí es la pregunta primera y la pregunta segunda. O sea, al menos sí que me puedo referir al 0 y al 1, pero si no tengo ni un 0 ni un 1, es que lo que hice primero fue que me tenía que saber exactamente qué ID era. Tenía que poner el ID 1 y el ID 2. Es más frágil así que como está ahora, ¿entiendes? Vale.
¿no? Si yo no tengo aquí un array de preguntas, sino que tengo que saber cuál es el que está dentro, pues lo único que puedo hacer es poner el numerito directamente, ¿no? Decir, este sé por dentro que es el 1 y este por dentro sé que es el 2. Eso es un número mágico, más frágil que si yo ya tengo aquí la estructura y sé que es la primera pregunta y la segunda, ¿no? Pero teniendo la estructura también te funciona, porque lo estás declarando arriba, questions, dentro del test. En el Si test. claro, como ahí tienes ya questions declarado, no necesitas en el otro lado decir que es igual. Y puedes tener la estructura sin necesidad de poner el número. O sea, que podría aplicar directamente la función que llama, o sea, que Pero utiliza aquí esto. esta línea intenta pasarle esa estructura. ¿Cómo se la pasa si no a la aplicación? La tienes que pasar sí o sí, esa línea. Vale, pero si la tengo que pasar sí o sí, aquí la tengo que recoger sí o sí. Esto no va a ser magia la función vacía, ¿no? Sí, sí lo hace. Si lo hace, ¿cómo? No sé, yo siguiendo tu explicación había entendido que como ya lo tienes el questions en el test declarado, no lo necesitaba. Sencillamente haciendo la llamada ya lo sabía. No, pero si igual se me A mí está me está escapando. pasando el test, poniéndolo así. O sea, la función setServerData ya tiene un parámetro, ¿no? Ahí dentro del JS. Necesito que me ayudes a explicar tu razonamiento de por qué va a funcionar si la función está vacía. Porque ya tienes functions, o sea, ya tienes questions pegado en el test, ¿no? Ya tienes una variable en test, en tu test tienes una variable que tiene las questions. Pero a ver, este es un scope que es dentro de un question dentro de un describe y este es otro scope que es la función application. ¿Por qué las funciones porque la variable se llama igual, los scopes son diferentes? ¿Por qué van a estar compartidos ese nombre? Gracias a que gracias a que las funciones tienen su propio scope es que no se montan esos pollos, si no sí se montarían, pero esta función es local a esta función, o sea, esta variable es local a esta función y esta variable es local a esta función, cada una vive en su scope. El hecho de que se llamen igual no hace nada, afortunadamente. Puede que sea porque ha puesto los datos en ambos lados. ¿Cómo? O sea, ha puesto los mismos datos de question, el mismo ID, tanto en el test como en producción. Entonces, Sí, claro, si le está funcionando es si porque los IDs son iguales, al obviamente. ser iguales, Eso me refiero. entonces le está tomando los de producción directamente. Pero tú prueba a ponerle aquí en tu test, aquí un 10 y un 11, ya verás cómo no te funciona. Ya, por eso mismo digo que no hace falta si directamente estás creando un question que es igual que en el otro lado. Claro, pero entonces cuando tú mañana modifiques esto porque tú piensas que como que está usando los datos del test y se te ocurre entonces, por eso, porque la intención que tú lees aquí del programador que hizo esto es que esos son los datos que se están usando en la aplicación, los datos de pega, ¿no? Los datos falsos. Correcto. Entonces, se te ocurre cambiar una idea aquí Y y entonces ya lo aquello rompes. va y revienta. Eso es una putada para que lo tenga que mantener. Pero sí, pero una cosa, incluso si lo pones como tú lo tenías declarándolo, ¿no te petaría también? No, porque si yo se lo paso aquí a esta función y en esa función lo recojo y lo asigno, ¿vale? Yo lo paso aquí con un argumento que se llama data y ahora cojo mi variable de entorno, de estado, y le asigno data, ¿vale? Entonces esta variable que es visible a toda esta función grande, la asigno aquí, ¿vale? Y entonces cuando yo llamo a start, eso llama a getQuestions y dentro de getQuestion dice, mira, server data es, o bien, server data si tiene algo que no sea anulable, que, o sea, que no sea falsy, en este caso pues sería los datos que le he pasado en el test, o si no, es array. Entonces, en el código de producción, cuando la aplicación funcione de verdad en el browser, va a tirar de este array. Pero si es en el test, tira de la variable que yo le he metido aquí. El lore este de JavaScript se usa mucho para valores por defecto, ¿sabes? Que diga, mira, esto si es algo que no evalúa a falsy y esto si no. Entonces, el null, el undefined evalúa a falsy. Y si no, ya le defines este conjunto de datos, que en realidad son fake también, porque no está llamando a ningún backend.
Cuando llame al backend ya no será así. Ahora lo está viendo raro porque, por ejemplo, el test que tiene es un test muy chorra de ID es igual a ID. Pero si, por ejemplo, le pones la respuesta, cámbiale la respuesta de una a otra, y yo creo que se va a dar cuenta que es distinto. Claro, por ejemplo, Vamos a evalúa la respuesta. imagínate que aquí la respuesta correcta, en vez de ser el 1, es el 2. Esto es una canción de... El estribillo de una canción. De la de Vendo Toyo. Y aquí pone 1, 2. Madrid. Te sale la de... ¿Pero qué dice? Sale la canción. Madrid, chulapo. Que Madrid. te sale la canción. Ya es la pasadera que es una canción de Sin Fundamento. Vale, tenemos eso. ¿Y tú dices que ahora se ve más claro? Podemos poner que la pregunta concretamente tiene ese título, que sea Question Title, no sé qué. Por ejemplo, eso también es una buena comprobación, que Question Title, que le tenemos aquí, Question Title lo ha cogido del DOM, tendría que tener como... Sería que inner HTML, creo. Tendría que tener questions de 1.title, creo que es, ¿no? Mira, ha fallado porque antes le puse un 1 a mano. Entonces vamos a ponerle aquí lo que era... Funciona láser. De hecho, si le pusiera el 0, ¿vale? Que sería que no hubiera cambiado el título de la pregunta. Ahora tendría que fallar. Y entonces me sale el título de la pregunta 1 y el título de la pregunta. Coste que me vino esa canción a la mente, pero no tiene nada que ver con que me hayan preguntado ni nada, ¿eh? Solamente no sé por qué. Yo estaba cantando algo de eso. Es el concepto tradicional, ya está. No tiene nada que ver. O sea que al final lo que tú quieres en tus tests es que sean lo más independientes posible de cómo esté implementado el código de producción, de los datos que tenga también, ¿vale? Si, aunque tú sepas que la base de datos tiene no sé qué y que siempre te va a venir eso, crees que siempre te va a venir eso, intenta que tus tests no dependan de esos datos, porque si luego te cambian la base de datos, los tests se rompen. Muy complicado de eso, ¿no? Entonces, la siguiente cosa que hay que hacer, si no te queda más remedio que seguir haciendo test de esto, es limpiar un poco y sacar de funcioncillas que te hagan el test más legible e intentar en la medida de lo posible que solo haya 3 líneas por cada test. ¿Vale? Que sean preparar el entorno, ejecutar lo que quieres ejecutar y después ya comprobar. Entonces, cosas que aquí, por ejemplo, nos interesa. Inicializar la aplicación sería una de ellas. Pero primero, solo podemos sacar una función.
Vale, esa es una función que arranca el juego. Voy a lanzar los tests para comprobar que sigue funcionando. Y ahora estamos aquí respondiendo. Esto está seleccionando la primera pregunta, la primera respuesta, ¿no? Sí. Y dentro de la función StarGain tienes un spec. No está mal. Tú esperas que la primera pregunta esté pintada. Vale. No está mal como precondición. De hecho, ese question title ahora tal como está, esta variable la podría quitar aquí y poner aquí. Vale, y esta la quito de aquí. Entonces nosotros arrancamos el juego, elegimos la primera pregunta y le damos al de siguiente pregunta. Y aquí lo que estamos haciendo es validar que la siguiente pregunta es la que esperamos. Perdón. Vale, entonces ahora tenemos un test que tiene 3 partes. No tiene 3 líneas, prefiero que se quede de momento con 4. Pero el test tiene 3 partes nada más. Arranca el juego, elige la primera respuesta, da la siguiente pregunta y entonces te validas que la segunda pregunta se está pintando. Que realmente es lo que queríamos hacer con el test, ¿no? Ujú. Vamos a lanzar esto a ver si es verdad. ¿Qué os parece? Intentamos dejar un poquito de tiempo para que hagáis el test, el mismo test ahí. Y yo de todas maneras subo el código para que podáis usar lo que queráis. Que repliquemos lo que tú has hecho. Vale. De entrada puede ser que yo haga un push de esto y hagáis pull y entender lo que hay, cambiar alguna cosa. ¿El test ahora pensáis que está más legible que antes? Sí. Mucho más. Aquí quizá podríamos cambiarle el nombre para que no hable tanto de botones. Entonces no habla tanto de clic. Es bueno que los test, el lenguaje que usen, pues tampoco sepa que hay un radio button, ni que hay botones, ni que para empezar el juego hay un botón, porque luego si cambias la interfaz de usuario, los test normalmente pues no hay que cambiarlos. Lo que acabas teniendo que cambiar son esas funciones que luego muchas veces se utilizan en varios tests. De ir a la siguiente pregunta, al final tendrás varios tests que estén haciendo eso y si cambia, pues solo tienes que hacer el cambio en un sitio. Te queda como un lenguaje, como una especie de API
para tus test que te defienden un poquito los cambios que haya en el código de producción. ¿Alguna pregunta más? Realmente las preguntas son ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Si a mí me cuesta ver qué es lo que hay que testear. Claro, por eso, ¿qué es lo que hay que testear? Esa es la preocupación.